hermanos, ahí vamos a comenzar. Vamos a comenzar el estudio de esta noche. El tema principal de esto, amados hermanos, es las divisiones en la iglesia, ¿verdad? O sea, en otras palabras, en contraposición a las divisiones en la iglesia, estamos hablando de la unidad de la iglesia. Pero la unidad, y como lo vamos a ver en un momento, deviene de la unidad que tenemos con Cristo, de la conciencia que tenemos de esa unidad. Eso es lo que vamos a ver ahora y esperamos en el Señor que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Vamos del versículo 9 hasta el versículo 17. Dice la Escritura de la siguiente manera. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien, amados hermanos, fíjense que en esta tarde, en estos textos, vemos nosotros que el apóstol Pablo comienza a hablar el propósito de su carta, ¿verdad? Corintios mantiene la misma estructura que casi todas las cartas de Pablo, las cuales primero habla de doctrina, habla de la fuerza, habla de la voluntad de Dios y de la enseñanza de Dios para nosotros, y a partir de allí comienza él a hablar de cómo nosotros debemos de vivir en razón a esa doctrina, a esa enseñanza. Entonces, Pablo les dice a los corintios que les enseña que son de Cristo, que son santos, que han sido santificados por Cristo, pero que están llamados a ser santos. Entonces los llama a un mismo sentir, pero en el versículo 9 les dice, fiel es Dios, ya lo leímos, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, Pablo les dice, hemos sido unidos a Cristo, hemos sido llamados por Dios para estar en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, la cual la iglesia es su cuerpo. Entonces, si nosotros nos enfocamos en la cabeza, en quien realmente mantenemos comunión, entonces nos va a ser un poquito más fácil, amados hermanos, más fácil mantener la unidad en la iglesia. Realmente, amados, cuando la unidad de la iglesia se rompe, realmente, amados, el cristiano se evita o no permite que la eficacia del Evangelio, que la fuerza del Evangelio, que el poder del Evangelio esté en él. Y el gozo de la vida en comunión, también nos privamos de eso. También, amados hermanos, cuando la iglesia no está unida y la iglesia tiende a ser una iglesia divisoria, sea por sus líderes o por las circunstancias que sean, nosotros también no permitimos que la iglesia glorifique el nombre del Señor, y a eso nosotros hemos sido llamados, a glorificar al Señor. Entonces, la primera consecuencia de que la iglesia tenga problemas internos, problemas de división, es que el cristiano y todos sus congregantes no les es posible ver la eficacia completa del Evangelio. Claro, el apóstol Pablo le había dicho a la iglesia de Corinto que el testimonio de Cristo se había materializado en su vida, es decir, habían llegado a la conversión, se habían convertido en cristianos, en seguidores de Cristo. Sin embargo, al darle espacio
a diferentes situaciones que ya las vamos a ver más adelante cuáles serán, al buscar líderes y dividirse y no ser de un mismo pensamiento, de una misma mente y de un mismo parecer, entonces no permitimos que el cristiano tenga la bendición y no permitimos que Cristo sea glorificado. Y número tres, amados hermanos, cuando la iglesia tiene problemas de división, somos un tropiezo para los no creyentes. Entonces el creyente ve las dificultades que hay dentro de una iglesia y realmente el creyente no quiere entrar en la iglesia. Y eso lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo he escuchado de manera personal en labios de otros, de personas que no son creyentes, mira, para ver los problemas que hay en esa iglesia, mira los chambres, mira las divisiones, para eso me quedo en el mundo, pues no hay ninguna diferencia. Y el problema, amados hermanos, el problema de las divisiones, el problema de todo esto viene por algo que nosotros conocemos como el ego. ¿Por qué? Porque es de donde viene la palabra egoísmo. Es decir, nosotros somos el centro. Nosotros y nuestros deseos carnales queremos que dominen absolutamente todas las cosas. Y Pablo nos dice, no, dice, fiel es Dios en el cual, a través del cual hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor. Entonces, si estamos llamados a la comunión con Cristo, es decir, que cada uno de nosotros tiene una comunión con todos los demás. Pero Santiago, amados hermanos, que es, por cierto, la carta que acabamos de estar estudiando, nos dice lo siguiente, amados. Y esto es importante porque esta es una verdad, amados, que plaga el corazón del hombre y es la razón de todos los problemas y de todas las guerras. Vean lo que dice Santiago, y estamos en el capítulo 4, versículos del 1 en adelante de Santiago. Y de ahí vienen todas las divisiones, de ahí vienen todos los problemas. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, oiga esto, para gastar en vuestros deleites. Y versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces vemos nosotros que todos los problemas de enemistades, de egoísmo, amados hermanos, vienen por nuestros propios deseos, de nuestras propias pasiones, o sea, cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Y en la iglesia no debería ser ese el caso, amados. La iglesia debería de ser un lugar donde nosotros podemos ponernos de acuerdo, donde hay autoridades y nosotros podemos obedecer las autoridades pensando nosotros y estando nosotros seguros que a través de ellos Dios nos lleva a la palabra. La Biblia dice que en su amor Dios nos ha puesto pastores en su iglesia que pastoreen, que ayuden a cada persona a ir conociendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos hay un ejemplo, amados. Hay un ejemplo que sería hermoso que todos nosotros pudiésemos emular, o sea, que nosotros pudiésemos poner en práctica, amados. Y es que cuando la iglesia acababa de llegar al conocimiento verdadero del Espíritu Santo, la iglesia estaba, digamos así, en pureza. Estaba, a pesar de que vivían en su cuerpo carnal, pero el sentimiento y la pasión por el Espíritu Santo los mantenía juntos. Y mire por favor lo que dice el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 2 y dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si usted se da cuenta, amados hermanos, cuando nosotros seguimos la voluntad de Dios, cuando para nosotros hacer la voluntad de Dios es lo primordial y no nuestra propia voluntad, y no que tengamos el deseo de que las cosas se hagan
como nosotros queremos, amados, el Señor viene y lleva y hace su voluntad en nuestra vida. Entonces, amados, nosotros tenemos que ser de ese sentir. Por eso es que el apóstol Pablo les dice, ¿verdad? Y ya tomando el texto que nos atañe para este día, le dice a la iglesia, le dice en el versículo 10, después de habernos enseñado que Dios en su fidelidad nos había hecho que nosotros tuviésemos comunión en Cristo. Entonces dice dice Santiago, dice Romanos en el capítulo Corintios, en el capítulo 1, versículo 10. Se lo pongo en su pantalla, solo permítame que aquí me enredé un poquito, pero dice Primera de Corintios capítulo 1. Entonces dice Pablo y comienza diciendo, amados hermanos, el sentido que él tiene, de la manera como él está preocupado, porque en la iglesia se están dando situaciones que no deberían de darse porque estamos en la comunión del Espíritu Santo, unidos a través de Cristo, porque Dios nos unió a Cristo, fue la voluntad de Dios que así fuese. Entonces dice el versículo 10, y de ahí prácticamente arrancamos el estudio. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces, el deseo de Pablo, amados hermanos, con la iglesia, Pablo había estado ministrando en la iglesia durante año y medio. Luego que Pablo se fue, mandó a Apolos a pastorear la iglesia, y habían también ahí en la iglesia muchos judíos que se habían convertido por la predicación de Pedro. Y había otro grupo también que prefería no tener liderazgos humanos, sino que ellos decían unidos únicamente a Cristo. Ya vamos a ver eso, porque esa es la esencia de las divisiones que se estaban dando. Entonces, pero Pablo les dice, os ruego, es decir, primero, porque tenemos comunión con Cristo, os ruego pues, o sea, os ruego por eso, porque somos uno en Cristo, porque somos un cuerpo en Cristo. Y fíjense que aquí Pablo nos está hablando de la unidad que debe haber en todo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En el cuerpo místico de Cristo, es decir, entre todos los cristianos del mundo, que de hecho quizás no lo hay, pero se está restringiéndose a la iglesia local, que seamos todos de un mismo sentir. Y no puede ser así mientras nosotros tengamos nuestros propios deseos. Entonces, por eso que Pablo dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Por supuesto, Pablo no se refiere a que seamos como robots, ¿verdad? O que seamos clones, un hermano del otro. No, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia personalidad, tenemos nuestros proyectos, tenemos nuestra manera muy personal de pensar. Pero en cuestión de doctrina, en cuestión de amor a Dios, una iglesia local tiene que ser unánime. Porque si dentro de una misma iglesia hay diferentes grupos que piensan situaciones diferentes en lo que la Biblia dice, amados hermanos, pues la iglesia no camina correctamente. La iglesia va a tener problemas tarde o temprano de división. Y no va a haber fortalezas y no va a haber compromisos para siempre cuando no tenemos creencias estables. Entonces, si un líder considera una cosa y el otro líder cree otra cosa y así lo enseñan a la congregación, pues la congregación no puede ser de un mismo sentir, no puede tener un mismo parecer. Eso en algún momento en la iglesia primitiva sucedió. Tuvieron discrepancias en cuanto a la interpretación de ciertas situaciones, pero la iglesia, ¿qué era lo que hacía? Se reunían los líderes y establecían el parámetro, el criterio respecto de esa situación. Y entonces, de ahí solo lo enseñaban a la iglesia y la iglesia lo daba por correcto. Entonces, eso es lo que debe de haber, amados. Eso es lo que debería de haber en el corazón de cada uno de los miembros de una iglesia local. Fíjense que hasta que
yo vengo pastoreando desde mi país, El Salvador, desde hace ya bastante tiempo. Pero fue hasta que vinimos acá a este país, a Estados Unidos, es que nosotros pudimos ver tanta, pero tanta división en la iglesia. Yo no tenía esa idea allá, por lo menos en la iglesia de nuestras congregaciones, de nuestra denominación y de las denominaciones a las cuales tenía yo pastores amigos. Las iglesias se formaban en razón del evangelio, ¿verdad? Iban, predicaban y entonces una iglesia apoyaba a alguien para que estableciera otra iglesia. Pero aquí, amados hermanos, de todo corazón les digo, me he llevado la gran sorpresa de que las iglesias aquí surgen no, no como deberían de ser, como apoyo de otra iglesia, sino que surgen de divisiones. Y entonces aparece una iglesia porque se dividió. Ah, esa iglesia salió de aquella iglesia porque se peleó fulano con mengano y cada uno agarró su porción y así surgieron más iglesias. Entonces, amados hermanos, aunque la Biblia quiere que prediquemos el evangelio y que nos multipliquemos y crezcamos, no es esa la manera. No es esa la manera sana porque tenemos un Dios de orden. Y entonces se van estableciendo las iglesias de manera ordenada. Y cuando surgen de divisiones así, muchas veces, amados hermanos, tenemos líderes que aunque puedan tener un liderazgo fuerte, personas que probablemente no están bien preparadas. Y entonces de ahí vienen las malas enseñanzas, las equivocaciones en cuanto a las interpretaciones bíblicas, y ahí tenemos iglesias creyendo una y mil cosas, amados. Entonces, no es así el orden dentro de la iglesia. En la iglesia, en Filipenses, en la carta de Pablo a la iglesia de Filipenses, en el capítulo 3, dice lo siguiente, y ahí vamos a tomar los versículos 15 y 16. Vea lo que dice Pablo al respecto. Lo pongo ahorita en su pantalla. Perdón. Aquí estamos. Oiga lo que dice acá. Así que todos los que somos perfectos, cuando dice perfectos no quiere decir que no nos equivocamos, por supuesto, ¿verdad? Sino que la palabra perfecto, cuando usted la ve en la Biblia y se refiere a un hombre, es completo. Entonces, así que todos los que somos completos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. O sea, la iglesia está llamada, amados hermanos, a ponernos de acuerdo. A ponernos de acuerdo. Y fíjense que es un problema cuando de repente surgen, cuando vienen divisiones que son motivadas por los líderes, por personas que están en liderazgo, que quizás no quieren ser segundos al mando y entonces buscan meter divisiones. A veces quizás los pastores están en un error, pero para corregir a un pastor no es necesario hacerle un gran pleito, pues una iglesia siempre pertenece a una organización. Y entonces se llama a la organización que tiene su propia doctrina y entonces la iglesia viene donde el pastor y entonces comienzan a ver las enseñanzas del pastor para corregir lo que estuviese equivocado. Pero si el pastor está en algo incorrecto, pues se buscan las autoridades superiores dentro de la denominación para que se corrija, como les digo, lo que pueda estar mal. Pero no podemos nosotros venir y quiero tomar el mando, porque yo he visto, amados hermanos, cómo iglesias le gritan a sus pastores cuando la Biblia les llama a tenerles respeto. Entonces, los pastores, por supuesto, no somos personas infalibles, nos equivocamos un montón, pero realmente ha sido Dios quien nos ha puesto, pues, y si Dios nos ha puesto, amados hermanos, Él mismo nos va a corregir y Él ha establecido la forma como una iglesia puede hacer llegar a su pastor o sacar al pastor de su error. Y si la iglesia considera que debe moverse, la iglesia habló de la organización,
considera que debe removerse un pastor por sus errores, pues entonces la iglesia lo va a hacer. Pero no debe ser de la congregación. Busque, por favor, en la Biblia cuando Dios le dio la autoridad de decidir a la congregación. No, siempre Dios escogía un grupo selecto para que tomaran las decisiones. Siempre ha sido así. Entonces, vea lo que dice, por favor, siempre Pablo, pero en la carta a los romanos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, llegamos hasta el 18. Entonces, vea por favor que hay diferentes situaciones. Puede que un pastor esté errado, tenga un error doctrinal. Entonces, igual la iglesia, los líderes superiores pueden corregir al pastor. Puede que el mismo pastor se haya metido en problemas y es la misma situación. No es la congregación haciendo un descalabro en la iglesia, porque yo he visto, amados, se han peleado, se han tirado cosas, han aventado el púlpito y han gritado. Eso no es, oiga bien, no es una actuación de la iglesia del Señor. Entonces la iglesia tiene la capacidad en el Señor de ponerse de acuerdo, de corregir los problemas que hayan surgido. También hay otros líderes que buscan su propio sentir, ¿verdad? Buscan ellos tener liderazgo. Y yo pienso, si hay alguien que no está de acuerdo en una organización, está molesto o quiere tener su propia iglesia y siente que Dios lo ha llamado, y si es tan fuerte, y si es tan valiente, y está tan decidido, pues agarre camino con su familia y comience una obra de cero. Porque está bien fácil, ¿verdad? Poner en contra a un grupo de personas y llevársela, amados hermanos, y sembrar cizaña, discordia y división. Eso es fácil, pero no es a lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces, cuando los líderes están así, ellos buscan sus propios vientres, buscan satisfacer su propio egocentrismo y quieren tener su tajada y quieren prosperar. Ellos, amados, no sea parte de esto. Esto no es correcto. No es, óigame bien, por favor, no es el deseo de Dios que la iglesia tenga tales situaciones. Pastor, ¿y por qué está hablando esto? Amados, primero porque nosotros hacemos un estudio exegético, ¿verdad? Un estudio de toda la Biblia. Agarramos un libro y vamos versículo a versículo sin saltarnos ninguno de ellos. Entonces, por eso es que estamos hablando de esto. No estamos hablando de que tenemos algún tipo de división en la iglesia o que inmediatamente conozca en otra iglesia otra división. No de eso, sino que estamos hablando versículo a versículo y estamos tomando los temas. Entonces, como yo no sé, usted puede pertenecer a nuestra iglesia o puede tener su propia iglesia. Usted puede ver cuando los líderes que están abajo del pastor están buscando una división, están buscando hacer su grupo y llevarse su grupo porque no tienen la capacidad o por lo menos no tienen el valor de iniciar de cero. ¿Verdad? Si está tan valiente un varón que cree que puede comenzar una obra, pues camine, tiene la bendición de Dios y considera que la tiene, permita que el favor de Dios le abra puertas a él y que Dios le dé su propia gente. Pero eso de andar robando ovejas, amados hermanos, eso no es más que apoyar lo que Satanás hace, amado, porque Satanás odia la voluntad de Dios y siempre, mis queridos hermanos, siempre hace todo lo contrario de la voluntad del Señor. En el libro de los Salmos hay un capítulo, en el Salmos capítulo 133, amados hermanos, que nos debería llamar la atención porque el Salmo no habla de lo malo, sino que el Salmo habla de lo bueno de la unidad. Fíjense, vamos a leerlo porque es importante, pues de repente las personas por el entusiasmo, que hoy sí, que nos vamos a ir y que no sé qué,
Pero vean lo que dice el Salmo. Estamos en el Salmo 133. Vean lo que dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Oiga esto, juntos en armonía. Es decir, en un mismo sentir y de un mismo parecer. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras. Lo que está haciendo aquí es describiendo cuando se unge, se ungía a una persona, se ungían a los reyes, se ungían a los sacerdotes, se ungían también a los profetas, se les ungía y el aceite caminaba por todo su cuerpo. Entonces está diciendo que cuando todo está coordinado, el aceite de la bendición va a llegar a todos los lugares del cuerpo. Entonces, si la iglesia está haciendo las cosas bien y no hay divisiones, la bendición, la unción de Dios, la bendición de Dios va a llegar. Mire lo que dice, por favor, el siguiente versículo, el 3. Oiga esto. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Oiga esto, porque allí envía Jehová, oiga esto, bendición, y más que la bendición, vida eterna. Son dos cosas realmente, amados hermanos, hermosas y necesarias en la vida del cristiano. Yo creo que la bendición y la vida eterna están en el deseo de cada cristiano, amados. Entonces, realmente nosotros no debemos dejar, no debemos permitirle al enemigo que nos haga parte de estas acciones contrarias a la iglesia del Señor. ¿Cuáles son las acciones contrarias? Las divisiones, mis queridos hermanos. Yo no sé si usted ha sido parte de eso. Yo he visto situaciones y, perdón, nunca he sido parte de una división de una iglesia, pero sí he visto situaciones y apoyé a algún pastor para ayudarle a resolver la situación, no a resquebrajar, sino que a tratar de resolver, ¿verdad? Porque realmente es penoso. Dios, no hay nada que glorifique a Dios allí. No hay bendición para los hermanos más que para los que están provocando la división. Y definitivamente el pueblo, las personas que no son creyentes, no están invitados, no se invitan, no desean estar en medio de esa situación. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos, oiga bien, nosotros tenemos que estar llamados a no ser parte de esto. Vea el versículo 10, lo vuelvo a poner en su pantalla, estamos en 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, mire, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Estamos hablando que Dios desea, amados hermanos, que nosotros que seamos unánimes, principalmente respecto a las situaciones doctrinales, en nuestro pensamiento para con Dios. Vamos a tener diferentes opiniones, pero nosotros tenemos que acuerpar la voluntad de siempre el cuerpo de líderes que se reúne y toman una decisión. Porque si de repente se reúnen los líderes, toman una decisión y siempre hay personas que no están de acuerdo y provocan divisiones, amados hermanos, son herramientas de Satanás. Oiga, son herramientas de Satanás, porque Dios establece maneras diferentes de que las iglesias son establecidas. Es por la predicación del Evangelio y no por la división dentro de la iglesia. Así es que, amados hermanos, tengamos eso en mente. Y Pablo dice, oiga esto, porque he sido informado acerca de vosotros, o sea, de las situaciones que estaban pasando ahí, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y aquí viene y nos va a mencionar cuáles son las contiendas que existían en Corintio. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Pues es imposible que nosotros no tengamos
una actitud más cercana a un líder, que no tengamos aprecio o agradecimiento a aquel que nos ha ganado para Cristo, aquel que nos enseña, porque siempre dentro de las iglesias hay maestros, ¿verdad?, que enseñan quizás con mejor entendimiento que otros, ¿verdad? El Espíritu Santo los utiliza un poquito más en cuanto a nosotros, pero yo tengo que guardarle respeto, yo tengo que estar agradecido con él, bendecirlo de alguna manera también, pero no puedo hacer equipo con él, porque yo pertenezco a una iglesia local que tiene su pastor y que tiene un cuerpo de líderes a través de los cuales se toman las decisiones. Entonces, amados hermanos, aquí, como le explicaba desde hace algún tiempo, Pablo estuvo ministrando en Corinto más o menos como año y medio. Luego mandó a Apolos, otro tremendo predicador de la palabra, y habían también allí judíos que se habían convertido con la predicación de Cefas. Y habían otros, ¿verdad? Otros que no querían liderazgo y entonces decían, no, yo me sujeto a Jesucristo. Es como cuando alguien dice, no, yo no obedezco a hombres, sino que solo a Dios. Pero Dios ha establecido las autoridades. Entonces, alguien que no quiera sujetarse a las autoridades que ve, no puede sujetarse a Dios que no ve. Entonces, si usted dice que quiere obedecer a Dios y quiere respetar a Dios y quiere honrar a Dios, pues tiene que obedecer y tiene que respetar a las autoridades de su iglesia. Y siempre, amados hermanos, cuando hay división, la única manera, cuando hay luchas dentro de la iglesia y quiere corregirse eso, no es luchando, no es venir, dime que te diré, no, sino que llevando el corazón del creyente, de los creyentes, porque la iglesia de Corinto, a pesar de que tenía divisiones, eran creyentes, entonces llevando a los creyentes a una espiritualidad, o sea, volviéndolos a la palabra, porque nosotros nos convertimos por la palabra, por la locura de la predicación. Entonces será la palabra la que nos tiene que llevar a un nivel de espiritualidad que produzca en nosotros humildad y unidad. Porque, amados hermanos, la carnalidad, que es la que genera la división, siempre genera orgullo, egoísmo, egocentrismo y, por supuesto, división. Pero siempre la espiritualidad genera humildad y genera unidad. Y por eso es que no es peleando, no es gritando, no es poniendo en vergüenza a nadie. No, es llevando la palabra, es momentos de oración, es trayendo los versículos pertinentes para que la luz de Cristo ilumine el corazón de todas las personas. Entonces, la única cura para la discordia y la división es la renovación de la espiritualidad. Es que el Espíritu Santo vuelva a tener el control, no hay otra manera. No es, mire, ni siquiera es en votaciones, pues, sino que es tratar de que los que están en discordia vuelvan a ser un mismo sentir, porque las votaciones lo que hace es que se tome una decisión, pero la discordia está siempre, ¿verdad? Es como cuando se elige un gobernante, puede ganar un gobernante, pero el que perdió está allí inquieto y los que siguen a este gobernante están inquietos también, esperando una oportunidad. En cambio, si llegamos a través de la palabra a un mismo sentir y a un mismo parecer, la situación se resuelve a la manera de Cristo, a la manera de su palabra. Y fíjense, amados, que con esto que dijimos que siempre hay personas que quieren su propio sentir, tenemos nosotros que recordar que nuestra autoridad no es nuestra, es delegada. ¿Verdad? Es delegada y nunca, no le pertenece al líder, y su propósito no es llevar personas al líder, sino que es llevar personas al conocimiento de Cristo. Entonces, cuando el líder pierde esa perspectiva y considera que él es y que las cosas son como yo digo, solo sí y así, entonces sin pensar que solo somos siervos del Señor, perdemos la perspectiva, amados hermanos, y la espiritualidad se rompe y comienzan a haber cismos dentro de la iglesia. Recordemos siempre la autoridad que tenemos como líderes es delegada. Es una autoridad que viene de Cristo,
que los hermanos tienen que respetar, sí, pero yo no tengo que salirme de esa perspectiva. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo estableció que en la iglesia, entre el reino de Dios, el que va a ser el mayor es el servidor de todos. Entonces, el pastor es servidor de todos. Entonces, y no se trata, no lo digo servidor de todos de manera peyorativa, humillante, sino que por el contrario, lo hacemos con amor y la iglesia reconoce ese servicio, el beneficio de tener un pastor y entonces devuelve el servicio con honra, con obediencia, con sujeción. ¿Verdad? Todo con amor, no, como dice la Escritura, no debe ser con ganancias deshonestas, no debe haber esa discusión que siempre persevera en medio de todas las divisiones. Fíjense que hay un par de versículos en Efesios, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, y de ahí exactamente el versículo 3, del 3 al 6. Oiga esto, la orden de Pablo para toda la iglesia. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Oiga esto, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces nosotros estamos llamados a permanecer así, amados, y no de la manera como nosotros muchas veces, cuando nuestros propios deseos carnales nos llevan a no obedecer, a estar inquietos, a generar divisiones. Amados, yo le digo, si usted es una persona que está inmersa en una división, recapacite. Amados, recapacite. ¿Por qué? Porque Dios siempre hace su voluntad, ¿verdad? Usted de alguna manera puede que pueda mover un grupo, pero al final Dios le va a tomar cuenta. El que genera una división, con el tiempo siempre se vuelve a generar dentro del grupo que tiene una división. A veces los pastores se alegran cuando llegan grupos enteros que han sido disidentes de una iglesia, pero este grupo a veces llega ya maleado. Y entonces vienen ya de pelear y entonces es como cuando nosotros vamos en el freeway y venimos acelerando, ¿verdad? Y venimos a una determinada velocidad. Pero cuando nosotros nos salimos del freeway y no tomamos conciencia que vamos a una calle de menor velocidad, entonces tenemos que bajar la velocidad para incorporarnos a las calles normales de la ciudad. Pero muchas veces el que sale del freeway va rápido y se mete a las calles que normalmente son 25 millas. La velocidad máxima va a 40, 50 porque acaba de ir rápido. Entonces, de la misma manera, los que vienen de una disensión, perdón, de una división, vienen de pelear. Y vienen activos, ¿verdad? Y vienen generando sí servicio, sí, perdón, con deseos de servir, pero con un propósito con una situación que ha emanado de una situación de la cual Dios no apoya. Entonces, muy probablemente este mismo grupo va a generar más divisiones. Y cuando el pastor se alegra porque hubo una división allá y yo salgo bendecido, téngalo por seguro que va a haber otro rollo. Entonces dice Pablo, volviendo al texto con el cual arrancamos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Entonces Pablo le está diciendo, ok, hablan de Pablo, hablan de Cefas, hablan que es Pedro, hablan de Apolos, tremendos líderes del Señor. Imagínense, Pedro fue el líder de los discípulos y luego de los apóstoles. Y Pablo, ya ni se diga que el Señor Jesucristo fue directamente quien le enseñó a Pablo. Apolos, que tanto Pablo como Cefas pues reconocen la capacidad de Apolos, y ya no digamos Cristo. Pero amados, los primeros tres son servidores de Cristo. Nadie es más. Y por eso es que Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo?
¿verdad? Está dividido por líderes y la verdad es que no, todos somos un mismo cuerpo. Y entonces Pablo mismo dice, desmarcándose de aquel grupo que dice yo apoyo a Pablo y sigo a Pablo, ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? O sea, ¿pagué yo para que ustedes sean salvos? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Porque cuando nosotros bautizamos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no en nuestro nombre, porque eso no sirve de nada, porque yo soy un pecador redimido nada más. Entonces tiene que ser en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, para que ese bautismo resulte en bendición. Y entonces dice después, entonces Pablo dice, desmarcándose, o sea, ni siquiera está apoyando al grupo que lo apoya a él. No, yo no, a mí no me metan en lío. Yo no he venido a bautizar. Versículo 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Crispo era el líder de la sinagoga que estaba en Corinto, según siempre el libro de los Hechos, pero que se convirtió por la predicación de Pablo. Entonces dice el versículo 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Ahora, hay un detalle muy curioso. Cristo no bautizó a nadie. La Biblia no registra que haya bautizado a nadie. Se puede imaginar si alguien hubiera dicho, no, a mí no me bautizó ni Pedro ni ninguno de ellos, no, a mí me bautizó Cristo, no, y yo. Entonces eso peligra de que nosotros mismos nos sintamos más, ¿verdad? Y entonces Pablo sigue diciendo, porque ya vamos llegando al final. Dice, también bauticé a la familia de Estéfanos, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Esto es curioso, fíjense, porque las cartas de Pablo son exactas, no tienen errores en cuanto a su doctrina, pero entonces nos damos cuenta que eso es a través del Espíritu Santo. Pablo venía y conoció la verdad a través del Espíritu Santo y a través del Señor, escribió, pero él no era omnisciente, él no era perfecto, él no tenía toda la capacidad, que ni siquiera se acordaba si había bautizado a alguien. Esto en lugar de decir, mira, Pablo está, ni se acuerda. No, pues sí, Pablo había bautizado a uno que otro, pero no era importante quién los había bautizado. Y vean lo que dice el versículo 17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, Pablo reconoce, ¿verdad?, que a él no lo mandaba a bautizar, sino que lo mandaron a predicar, lo mandaron a hacer un puente de conocimiento del Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, y este es el último texto que vamos a ver, primero Dios, libro de los Hechos, exactamente, amados hermanos, en el capítulo 26. Capítulo 26, y de ahí vamos a agarrar el versículo 14. Porque ahí aparece, Pablo le recuerda a las personas cuál fue la encomienda de Jesucristo para él. Oiga lo que dice. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces en contra del aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, oiga esto, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras, oiga, la comisión de Pablo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, oiga esto, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es la encomienda de Pablo. No hay otra, amados hermanos. Pablo no había sido llamado a bautizar, no había sido llamado a generar seguidores de él, sino que a que conozcan a Cristo. Y ese debe estar en el pensamiento de todo pastor, de todo líder, de todo ministro, de todo servidor. Yo estoy para que las personas conozcan a Cristo. Cuando nosotros tengamos ese sentir, cuando todos los que servimos al Señor
no buscamos nuestro propio deseos, no seamos movidos por nuestras propias pasiones que generan las luchas, las contiendas, sino que seamos movidos con el único deseo que las personas lleguen a Cristo. Amados hermanos, vamos a ser todos de un mismo sentir y de un mismo parecer. Cristo no está dividido. Y por eso que los cristianos no debemos generar ese tipo de situaciones de división. Hay contiendas a veces en la iglesia, hay desacuerdos en la iglesia, ok, pero todos tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma fe y podemos juntarnos, podemos hablar con la palabra de Dios en la mano y no con mis emociones a flor de piel. ¿Verdad? Porque yo puedo tener todas las emociones, pero mis emociones deben ser controladas por la verdad de la palabra de Dios. Cuando eso suceda, amados hermanos, vamos a tener siempre en nuestra iglesia la voluntad de Dios. Y por eso es que dice ya en el Salmo 133, allí cuando, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo el Salmo, allí es donde Dios manda la bendición y la vida eterna. No sea parte de divisiones, amados. La iglesia no ha sido llamada a estar en división, sino que por el contrario, a buscar siempre, siempre, siempre la voluntad de nuestro amado Salvador. Bien, amados hermanos, esto es otro tema de la carta a los Corintios. Y de aquí comienzan situaciones preciosas que nos van a ayudar a seguir entendiendo un poquito más de la palabra del Señor. No se pierda, no permita que el enemigo le quite el deseo de aprender, que es que mire, a mí me gusta tal cosa. No, deje que la palabra nos lleve. Imagínense el versículo siguiente, el que vamos a ver a partir del próximo miércoles, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Eso, de allí arrancamos el próximo miércoles. Bien, mis queridos hermanos, gracias de verdad por haberme permitido estar en la comodidad de su hogar y llevarle una pequeña reflexión de lo que es la unidad y la no división que debe existir en la iglesia. Yo no sé cómo está su iglesia, si hay problemas, si hay divisiones, hay contiendas. Hay que orar. No hay cosa, amados hermanos, principal que nosotros podamos hacer, orar. Y si usted ha generado división, ore y hable con sus líderes. Y que la palabra de Dios sea quien dirija nuestras intenciones. Así nosotros siempre vamos a buscar hacer la voluntad de Dios y siempre será Dios quien se lleva la gloria. Recuerde que cuando hay divisiones, lo primero que pasa es que no glorificamos a Dios. Segundo, la iglesia, los congregantes, no logran ver la eficacia del evangelio y del poder de Dios. Y tercero, el pueblo gentil, el pueblo que no es creyente, no logra ver el testimonio que nosotros tenemos que reflejarles delante de ellos y perdemos la oportunidad de que otras personas conozcan a Cristo como Señor y Salvador personal. Bien, amados hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos permita no ser parte de esto, porque nosotros queremos bendecir el nombre del Señor y que otras personas conozcan a Cristo, pero no dejamos de ser humanos y tarde o temprano vamos a tener contiendas, pero tenemos que pedir la sabiduría del Señor para poderlas resolver. Señor, que tu Santo Espíritu sea quien bendiga a cada uno de nosotros. Tú sabes bien la posición en la que estamos, la situación en la que estamos. Oro por aquellos pastores que quizás pueden estar dentro de sus iglesias, tener contiendas. Oro por los líderes que las están generando, Padre. Habla su corazón, permite que tu Santo Espíritu les guíe y que Satanás no tome parte y no se lleve, no divida de esa manera la iglesia. Gracias, Padre. Oro también por cada uno de mis hermanos que han estado con nosotros. Permite que podamos ver siempre la luz de la sabiduría, la luz de la unidad de tu iglesia en el poder de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, no puedo cerrar sin hacer una invitación, porque no los conozco a todos los que están conectados. Entonces, quiero invitarlo a que usted reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal.
hágalo de esta manera, una sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Congréguese en una iglesia que bendiga el nombre del Señor y que es donde se estudie la Biblia y sea Cristo el centro